Hay una idea que vuelve incómodo a este libro desde el principio. ¿Qué pasaría si algo imposible empezara a pasar en un pueblo completamente normal y nadie hiciera nada a tiempo? Silent Slot no es solo una historia de vampiros, es una historia sobre cómo el mal entra poco a poco y encuentra la forma de quedarse. Hoy quiero compartirte 5 razones para leer Silent Slot, junto con algunos detalles y curiosidades que hacen que el libro sea mucho más inquietante cuando los conoces. Porque convierte un pueblo común en algo profundamente inquietante. King no empieza con terror, empieza con rutina. Te presenta el pueblo, sus calles, sus habitantes, sus pequeños conflictos, y poco a poco algo empieza a sentirse mal. Stephen King se inspiró en el pueblo donde creció y en su fascinación por cómo los pueblos pequeños guardan secretos. Pero hay algo más interesante. Antes de escribir la novela, King se hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si Drácula llegara a un pueblo moderno de Estados Unidos? Esa idea tan directa terminó convirtiéndose en algo mucho más complejo. El terror en Silent Slot no llega de golpe, se infiltra, y cuando te das cuenta, el pueblo ya no es lo mismo. Porque reinterpreta el mito del vampiro de forma más fría y realista. Aquí los vampiros no son románticos, no son elegantes, son inevitables. King tomó como base directa a Drácula, pero decidió eliminar casi todo el encanto clásico del vampiro. En lugar de eso, los hace más físicos, más animales y más cercanos a una plaga. Esto cambia completamente la sensación del libro. No estás leyendo sobre un ser fascinante, estás leyendo sobre algo que se expande, algo con lo que no puedes negociar. Porque el verdadero horror no son los vampiros. Esto es lo que hace que el libro funcione tan bien. Los vampiros son el catalizador, pero no son el centro. King ha dicho en varias entrevistas que Silent Slot es tanto sobre vampiros como sobre la decadencia moral de una comunidad. El libro muestra a personas que miran hacia otro lado, secretos que nadie quiere enfrentar y violencia silenciosa que ya existía antes del horror. Los vampiros no crean el mal, lo revelan, y eso lo vuelve mucho más incómodo. Porque construye tensión con paciencia, y eso ya no es tan común. Silent Slot se toma su tiempo, y mucho. Te presenta personajes que parecen secundarios, pero aún así todos importan. King estructura el libro como si fuera una especie de crónica del pueblo, no solo la historia de un protagonista. Esto hace que cuando las cosas empiecen a salir mal, no sientas que le pasa a alguien, sino a todo un lugar. Además, King es muy efectivo, te muestra consecuencias antes que explicaciones. Ves que algo está mal, pero no entiendes por qué hasta mucho después. Eso genera una tensión constante, más psicológica que visual. Porque es uno de los libros que definieron el estilo de Stephen King. Silent Slot es una de las primeras novelas importantes de King. Ya tiene casi todo lo que lo define. Muchos de los elementos que luego veríamos en obras como It o The Stand ya están aquí. Grupos de personajes enfrentando algo más grande que ellos, el mal como fuerza que se expande y lo sobrenatural mezclado con lo cotidiano. Es como ver el inicio de una forma de contar historias que después se volvería icónica. Porque la casa Marsden es uno de los lugares más inquietantes de su obra. Hay un elemento en Silent Slot que destaca por encima de todo, la casa en la colina. La casa Marsden está inspirada en casas reales abandonadas que King veía de niño, pero también en la idea de que ciertos lugares parecen conservar algo incluso cuando están vacíos. Lo interesante es que la casa aparece incluso antes que el horror principal se desarrolle, como si el mal ya estuviera ahí, esperando. No solo es un escenario, es una presencia, y una vez que la tienes en la cabeza, no se va con facilidad. Silent Slot no es un libro para leer rápido, ni para consumir como una historia más de vampiros. Es una historia sobre cómo el miedo entra sin hacer ruido, cómo se instala y cómo muchas veces llega demasiado lejos antes de que alguien pueda reaccionar. Si te gustan las historias que se construyen con paciencia, que crean atmósfera y que te dejan con una sensación incómoda después de cerrar el libro, tal vez sea este un buen momento para leerlo, porque hay historias que no te persiguen mientras lees, sino cuando apagas la luz.